Grabar, ya. Entonces, habiendo 34 participantes, un quórum alto, comenzamos nuestra segunda videoconferencia del día 26 de marzo del 2020. Sí, faltan unos cocos. No, perdón, faltan unos pocos. Sebastián Toro, a todos. Sí, gracias por la aclaración, porque es muy distinto que falten unos pocos a unos cocos. Sí, jajaja. ¿Qué más? Habemos 34 por ahora. Aprovecho de preguntar. ¿Vieron la cápsula, cierto? ¿Tomaron apuntes? ¿Quién vio la cápsula? Sí, ya son, sí, sí, sí. Ah, aprovechemos el tiro entonces, sí, sí. Bien, bien, cápsula, cápsula, sí. Bueno, era obvio que tenían que verla, pobre el que diga que no. La cápsula queda en YouTube, de manera que si ustedes quieren volver a verla y tomar mejores apuntes y quieren tratar de aclararse más, una y otra vez pueden escuchar a este, este humorista frustrado, lo pueden escuchar una y otra vez hasta marearse, ¿cierto? Además, bueno, en la cápsula aparezco un poco más serio y toda la cuestión, bueno, porque hay que mostrar compostura, pero, en fin, aquí estamos más en confianza, diría uno. Bien, entonces, en la cápsula, miren, les voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla, aquí está la cápsula, yes it is, aquí está. Entonces les voy a mostrar. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, todos dicen que sí de nuevo. Sí, ya todo ya se dijo, entonces ya. Entonces, la cápsula partía con esto. Vamos a hacer la metodología que corresponde. Vamos a salir un poquito de acá. ¿Cómo salgo? Vamos a salir un poquito ya. Entonces, antes de empezar a revisar, a explicar más, me gustaría que me den sus impresiones. Me gustaría que al menos unas 2, 3 personas pudieran escribir algo cuerdo en el chat. Algo así como, sí, me gustó mucho por esto y esto, me parece que un nivel extremo, o sí, me confundí mucho, alguna cosa así. Sí. Les pido que escriban sus opiniones, si le pareció fácil, difícil, si hubo alguna cosa que no les aclaró, eso, aquí hay una duda. Vayan todos escribiendo, porque al final podemos ver el chat, ¿sí? Estoy muy de acuerdo. Comparto gusto por Alejandro Sanz, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Verdad que me rebelé? Quizás tú cantas, Sebastián Soto. Quizás tú cantas algún temita de ese Alejandro Sanz por ahí. Igual sí. Bueno, Sebastián acaba de casarse con una... Pero el alma al aire... ¿Estás jugando en internet? ¿Estás Buena, bajando buena, cosas? ¿No? buena, buena, bienvenidos. Pero para acá, Bueno, Carlos Toro canta El alma al aire. Bueno, podemos hacer una especie de concierto aquí por Zoom. Ah, el Seba canta. Entonces yo puedo tocar la guitarra y Seba canta El alma al aire. Y le subimos unas décimas. ¿Ah? Porque eso sí que es tener personalidad, ¿no? Ya. Entonces, Connie Muñoz, tu duda, por favor, plantéala. Mientras nosotros nos divertimos y decimos unas tallitas. Plantea tu duda. Si quieres la puedes decir por escrito, la puedes decir por audio también, como tú quieras. Profe, que usted puso el modelo internalista y situacionalista, ¿cierto? Sí. ¿No vamos a pasar el interaccionista? Ok. Aquí hay una persona que conoce materia.
Modelo interaccionista, sí, vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él. Esta como una introducción, y como fue una introducción no expliqué todo, dejé muchos cabos sueltos, y en parte con los textos que ustedes van a leer para la próxima semana se irá aclarando. Los textos que ustedes van a leer, digamos, tiene mucha materia relacionada con lo que con lo que les mostré en la cápsula. Entonces la idea es que entre la clase aclaratoria de hoy día y lo que ustedes lean y la cápsula, ya ustedes tengan un panorama bien hecho de la unidad 1. Claudia del Valle, profesor, una pregunta. ¿No puede explicarse como genética más ambiental en vez de versus? Claro que sí, Claudia, claro que se puede. Lo que pasa es que yo le he querido presentar en este video las tensiones, digamos como los puntos extremos, por así decir. Aquí está la derecha, aquí está la izquierda. Pero por supuesto que hay puntos medios, por supuesto que hay diálogo, por supuesto que es necesario que haya un diálogo republicano para que se lleguen a consenso, ¿cierto? La verdad es que las investigaciones actuales, digamos, originalmente al comienzo se planteaban estas dicotomías tan extremas, pero con el tiempo ahora los investigadores están ahondando y están todos reconociendo que hay un papel de la genética y un papel del ambiente, ¿cierto? Es decir, en la conformación de la personalidad no solamente influye la genética, sino el ambiente. Y de hecho ahora se está tratando de estudiar en qué medida, por ejemplo, el ambiente permite la expresión de ciertos genes. En qué medida ciertos genes favorecen la interacción en ciertos ambientes. Entonces se está llegando a un modelo en el que es más delicado, porque está estudiando como qué porcentaje de cada uno y en qué escenarios más porcentaje de la genética, en qué... Se está hilando más fino, se está llegando como a una convicción más profunda. De todas maneras, ¿por qué es importante plantear los extremos? Porque cuando empecemos a estudiar las distintas teorías de personalidad vamos a tener que tratar de encasillar. Por ejemplo, Freud, ¿dónde está? ¿Es más genético o ambiental? ¿Dónde está Carlitos Rogers? ¿Cierto? Y vamos a tener que empezar a hacer este análisis. ¿Respondí a la pregunta, Claudia? Entonces ahora me hace más sentido. Sí, claro. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profesor, me quedó claro. Profesor, no tengo dudas. A ver, Josefina Profe, Santibáñez, profe. Escucho. em, ¿podría explicar de nuevo la estructural, eh, dinámica o biológica? Ya, habla Connie Muñoz. Sí. Ya, y Josefina Santibáñez pregunta en el chat por la explicación dinámica. Siempre se ve desde Freud. Claro, yo puse un ejemplo de Freud, ¿cierto? Como hay una especie de tensión entre el yo, el superyo y el ello, y producto de eso hay una personalidad, ¿cierto? Pero hay otros psicólogos que explican esto desde las dinámicas interiores, por ejemplo, los psicólogos cognitivos conductuales, algunos de ellos, déjame pensar bien para responder sin titubeo. Yo creo que ese no es el mejor ejemplo, más enredado. Yo iría a Jung, por ejemplo. Jung es el que primero fue como la mano derecha de Freud, ¿cierto? Carlitos Jung, el suizo, primero fue mano derecha de Freud y posteriormente del secuaz predilecto, del que Freud veía como el hijo suyo en el legado psicoanalítico. Él dice, me revelo del padre y se va por sus tarros y hace su propia teoría, ¿cierto? Jung también habla de las variantes interiores afectivas y los delicados equilibrios entre los arquetipos, el ánima, el animus y otros constructos que ya vamos a conversar, los cuales determinarían la personalidad. Siempre es de un ámbito más bien dinámico, ¿cierto? ¿Qué otro más explica de lo dinámico?
Principalmente psicoanálisis, no solamente Freud, también los seguidores de Freud, a nivel como de conflicto y de dinámica de conflicto. Sí, yo creo que es más correcto hablar de psicoanálisis y también incluir a Jung, que fue un psicoanalista, ¿eh? Podríamos incluir también a Adler. Sí, Adler también, también lo vamos a ver, un ex discípulo de Freud, ¿cierto? Que se va a revelar, también se va a revelar y va a hacer su propia teoría. ¿Se entendió lo de lo dinámico? Muchas gracias. Después, alguien, Connie Muñoz, había dicho por audio esto del modelo internalista, no, perdón, dinámico, estructural y biológico. Vamos a la diapositiva. Les voy a mostrar la pantalla. Entonces, no, aquí está. La personalidad es un patrón de interacciones entre fuerzas afectivas y cognitivas. ¿Es alguna estructura interna? ¿Es alguna constitución biológica? Entonces, suponiendo que este hombre que ustedes vieron era tierno, explicación dinámica, apunta siempre a algún tipo de juego de fuerzas intrapsíquicas. Y ahí está el psicoanálisis, está Jung, está Adler. Y un juego de fuerzas que también puede ser algún tipo como de fuerzas cognitivas, por ejemplo, y aquí sí, entramos a algunos modelos cognitivos conductuales, no solamente conductuales, sino que, por ejemplo, el modelo de Aaron Beck, o de Ellis, de Albert Ellis, que plantean que detrás de la conducta hay una especie de interjuego entre creencias profundamente arraigadas, de las cuales surgen interpretaciones del presente y de las cuales surgen emociones, y que esas emociones o creencias hacen disonancias cognitivas con otros tipos de cogniciones, y de alguna manera vence la que esté más arraigada, la que haya más convicción. En este caso está hablando de una dinámica, pero una dinámica en base a cogniciones. ¿A qué cogniciones más profundas? Por ejemplo, ¿qué gana en mí? La convicción de que tengo que dejar a esta pareja que me hace mal, que me daña, que me pone los cuernos, que me hace ridículo, que me deja plantado. O la convicción de que yo soy un don nadie y que si no estoy con ella nadie más me va a pescar, y que si ella me deja me voy a quedar solo para siempre. Entonces entra un conflicto entre dos ideas, entre dos cogniciones: la cognición de que ella no de que ella es mala, la cognición de que ella es tóxica, de que la debo abandonar, y la cognición de que si la dejo a ella no me voy a quedar solo para siempre, entonces más vale peor es nada, me quedo con ella. Ahí puse un ejemplo dinámico, pero dinámico ya no de afectos, sino de cogniciones. Y ahí vamos como complementando más la pregunta anterior de lo dinámico. Después está lo estructural, en lo que supone que dentro de la personalidad hay como estructuras, hay como bloques, hay como cosas sólidas. De ahí va la idea de estructura. ¿Y cuáles son los bloques en este caso? Por ejemplo, virtudes. Por ejemplo, la virtud de ser templado, de ser fuerte, de ser prudente, de ser justo. La virtud de ser, la virtud de la estudiosidad, ¿cierto? O la virtud que a ustedes les gusta mucho, yo sé que ustedes la conocen y les encanta, la usan todo el día, la eutrapelia, ¿cierto? La voy a anotar aquí. Eutrapelia, ¿cierto? Todos ustedes han escuchado hablar de la eutrapelia. Qué maravilla, ¿cierto? La eutrapelia, todos son... A ver aquí, ¿quién es eutropelioso? ¿Cierto? Levante la mano, ¿quién es eutropelioso? ¿Cierto? Eutrapelia es la virtud de quien sabe divertirse, quien sabe relajarse, quien sabe jugar. Es decir, sabe cuánto relajarse y cuándo volver al trabajo.
sabe cuánto tiempo gastar en los memes y cuánto tiempo gastar en leer los textos para el control de la próxima semana de personalidad, ¿cierto? El eutrapélico es el que sabe cuándo dejar de jugar. Por ejemplo, le falta eutrapelia a la persona que en el fondo se mete a un juego y se pasa 8 horas jugando, o con Netflix, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos como de bloques de formas de ser, de rasgos. Hablamos de rasgos. Ser amable, ser ciútico, ser cursi, ser estudioso, etc. Estos tres modelos, respondió Sebastián Soto, la explicación dinámica, la estructural y la explicación biológica, las tres son internalistas, ¿ok? Las tres son internalistas, son como tres tipos de internalistas. Y en el tercer lugar tenemos el internalista biológico, es decir, el que dice que la personalidad se debe a ciertas predisposiciones biológicas o temperamentales. Por ejemplo, no, es que tengo los genes de alguien que es más chistoso, o tengo los genes musicales, etc. Entonces, la diferencia es que el biológico, los científicos que tienen la explicación biológica de la personalidad, se pasan los rollos mirando los temperamentos, las constituciones físicas, mirando cómo está conformado el cerebro. Por ejemplo, había un tal, un científico, un psicólogo que tenía de apellido Gall, ¿cierto? Que pensaba que dentro del cerebro había como regiones, cada una con un compartimento. Entonces, por ejemplo, aquí estaba la amabilidad, aquí estaba la estudiosidad, aquí estaba la empatía, aquí estaba... O sea, si alguien me pega acá, pierdo la amabilidad, como que si tuvieran, como si las distintas características de personalidad tuvieran como regiones cerebrales. Está bueno, está muy interesante el análisis de Pavlov sobre el sistema nervioso. Él postula que hay 4 tipos de sistemas nerviosos que se corresponden con los 4 tipos de humores que hablaban los griegos, los temperamentos, es decir, colérico, melancólico, flemático, colérico, melancólico. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Colérico, flemático, melancólico. Sanguíneo, gracias Celeste, y sanguíneo, ¿cierto? Entonces, supuestamente, esos temperamentos también nos darían personalidad, de manera que uno diría que el melancólico siempre es medio tirado para la poesía, para las canciones cebollas, para lo cursi, siempre como que se queda quejándose en la noche, siempre en vez de buscar soluciones se queda como lamentándose. Entonces, claro, ¿por qué yo soy medio depre? Bueno, porque soy melancólico. El sanguíneo, bueno, porque uno diría, bueno, yo soy bueno para las fiestas, bueno para carretear, bueno para chupar, bueno para el deseo, bueno porque me gusta, soy darme la fiesta, caro la guitarra, ¿cierto? Y me gusta pasarla bien. Entonces, bueno, pero eso es porque soy sanguíneo, porque, digamos, mi biología me hizo así, ¿cierto? No es que yo, no es que no es que yo haga nada mal, no es que no dependa de mí, es que yo soy así. Me hicieron así, mi biología es así, ¿cierto? Entonces, la explicación ya se va por la biológica, por la biología, por la... Sí, diga. Entonces, vamos a sacar ahora la diapositiva y volvemos al... Entonces creo que con eso respondí la pregunta de Connie Muñoz, en que cómo se distinguían bien estos 3 tipos de modelos internalistas, ¿cierto? Connie Muñoz dice que le hicimos como el agua. Gracias Celeste por lo de sanguíneo. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo les apuesto
les apuesto a que les costó entender. ¿Profe? Sí, aquí, espera, dame un segundo. Tamara acaba de, bueno, sí, es un mensaje en privado, así que me acabo de dar cuenta. No hay problema, ahí ya lo conversaremos. Genial, Josefina Timañez. ¿Y hay alguien que quiere decir una cosa en voz alta? Sí, Adelante. profe, es que lo del modelo internalista que decía como de que se debe a algo interno porque tiene personalidad, no entiendo la diferencia cuando dice con lo del debate de la postura biofísica, que la personalidad existe en él. Como que no lo entiendo. Perfecto. Bien, estás planteando justamente el tema que yo pensaba que ustedes van a tener dudas, ¿cierto? Y todos se hacen ahora los lindos, que entendieron perfecto, ¿cierto? Entonces, tratemos de entender. La primera pregunta es si es internalista o situacionista, es decir, si tu manera de actuar, por ejemplo, esta pregunta que acabas de hacer, Isidora, si tu pregunta se debe a que la situación en la que te encuentras te empuja a hacer la pregunta para lucirte, o si acaso tú preguntas porque tú tienes dentro de ti algún tipo como de personalidad que le guste preguntar y saber. En el caso de que sea cierta la postura situacionista, entonces en estricto rigor no existe la personalidad. Actualizar, ya. Ah, ya. Perdón, me dice que en 9 minutos se va a cortar esta conferencia, entonces tendríamos que después hacer otra, que lata. Pero bueno, mientras se pueda, seguimos. Vuelta. Entonces, el problema del modelo situacionista o la limitante es que asume que uno es pura reacción. Por ejemplo, esto del codo, que si yo me pego acá y el codo se estira. Con la rodilla también pasa. De manera que si yo estoy en tal lugar, voy a actuar como se me pega. Voy a actuar como debería actuar. Voy a actuar, si por ejemplo, si voy a una clase, voy a actuar como alumno. ¿Mm? ¿Me explico? En el caso del modelo internalista, asumo que existe una personalidad. Diciéndolo de otra manera, para el modelo situacionista no existe algo así como una personalidad subyacente al actuar. Existe solamente la conducta. Y existe la situación que me lleva a actuar. En ese caso, hay dos maneras de verlo. O bien, no existe la personalidad porque no hay nada subyacente, o bien, la otra opción es decir, la personalidad es la conducta. Que es casi decir lo mismo que no existe la personalidad como la entendí. El segundo debate es más complicado. Esto si los rasgos son biofísicos o si son biosociales. Vamos a tratar de poner un ejemplo con nuestra situación. ¿Qué podemos hacer? Profe, soy la misma de la pregunta. ¿Me escucha? Escucho. Sí, escucho. Que podría decirse que es como una subdivisión y que la primera división que hay que hacer es si es internalista o situacionalista, o también son todas distintas y no hay ningún tipo de jerarquía. Gracias, Isidora, por la pregunta. Tienes toda la razón. Esto se puede ver como una especie de primera gran subdivisión, porque si somos situacionistas, no vale la pena hablar de ninguno de estos tres modelos de estructural, dinámico, ni vale tampoco la pena hablar del modelo biológico. Si somos situacionistas, lo único que importa es la situación, no importa la biología. Si somos situacionistas, da lo mismo si es que no hay rasgos tampoco, esto biofísico, biosocial no corre. Si somos situacionistas, esto de genética de ambientes aplicaría solamente a la conducta, pero no a la personalidad. Entonces sí, es una primera gran subdivisión. Asumiendo que existe la personalidad, es decir, que somos internalistas, podemos entrar a las siguientes preguntas. Súper bien, Isidora. Ahora, asumiendo que existe la personalidad, tenemos que preguntarnos si ella existe como dentro de mí, o si es una especie de adjetivo que ustedes ponen en mí. Me explico. Vamos a hacer un ejercicio bien ególatra de mi parte, ¿ya?
como para subirme el ego, sentirme como ya en las nubes. Entonces, pongan todos ustedes en este momento la palabra presente, para decir que están presentes, pero al lado de presente punto, agreguen presente punto, añadan algún rasgo de personalidad mío, del profesor suyo, de lo que me han conocido hasta ahora, ¿cierto? Eso, puras flores, por favor. Y sin copiarse. Eso, mira mi ego. Gracias, Viña. Gracias, Viña. Bien, bien. Entonces, aprovechamos de pasar la lista con esto y por otra parte aprovechamos de ir viendo. Hay varios que han dicho que soy chistoso. Hay varios que han dicho que soy carismático. Hay varios que han dicho que soy extrovertido. Pero hay varios que han dicho que soy... No, aquí hay alguien que dice re loco. Bien. Alguien que puso que soy raro. Bien, también bien. Obviamente ustedes están en este momento como constreñidos, porque si alguno pone presente y pone algo así como fome, o presente y pone algo así como tonto, obviamente que no lo van a querer hacer, ¿cierto? Bien, tenemos todos. Entonces aquí la pregunta es, si yo soy chistoso o simpático. Imaginemos que fíjense que como la pregunta se la hice a ustedes, me han dado como 30 calificativos. Pero ¿cuál es mi personalidad? Diríamos que soy divertido, soy chistoso. No lo sabemos, dice ahí. No sabemos cómo usted es de noche, ¿cierto? No. Entonces, decimos que seré simpático, seré chistoso, seré divertido o seré extrovertido. Entonces uno podría decir, ya, y pongamos un ejemplo de que yo soy simpático. ¿Dónde está la simpatía mía? ¿La tengo aquí como en alguna parte del cerebro? ¿Existe la simpatía? Digamos que la simpatía está dentro de mí. ¿En qué parte dentro de mí? ¿En mi alma? ¿En mis células? ¿En mi cerebro? ¿Me explico? Los biosociales dicen que esto de que ya yo soy chistoso es como una manera de decir, es una metáfora, pero ¿cómo va a haber a mí? ¿Cómo podemos decir que hay algo de chistosidad en qué parte? Si está la chistosidad aquí, imagínate que estuviera aquí en el corazón. Entonces, si alguien me opera y me pasa a llevar ahí, se me va a acabar lo chistoso. Es como, por ejemplo, el biofísico podría decir de vuelta, claro que sí, hay algunas características que están en algunas partes físicas. Por ejemplo, el caso de Phineas Cage, ¿lo conocen? Phineas Cage. A ver, voy a ponerlo para todos. El caso de enviar a todos. El caso de Phineas Cage, que después de ese accidente en el que perdió una parte del cerebro, dicen la gente que lo conocía, les dijeron, oye, cambió, se volvió un hombre violento, un hombre caliente, un hombre que demasiado osado con las mujeres. Antes no era así. ¿Cierto? Uno diría, cambió la personalidad porque hubo algún problema en el cuerpo. Si el biofísico diría, sí, viste, la personalidad está en alguna parte, no sabemos dónde, pero está. El biosocial diría, no, para el deseo. O sea, tú dices que si una persona puede ser, si yo defino a alguien de 150 maneras, entonces tiene 150 partes. No, para el deseo. Para el deseo. Los biosociales piensan que la personalidad no es que esté dentro de mí, no es que esté aquí dentro de esta camisa, dentro de este pechito, no. Los biosociales piensan que mi simpatía en realidad está en ustedes porque ustedes me ven a mí. Y ustedes me ponen simpático. Pero de hecho, hay algunos de ustedes que no me pusieron simpático. Entonces quizás para algunos soy simpático y para otros no.
Entonces no es que la simpatía esté en mí. De hecho, algunos pueden decir, este profesor es engreído, es ególatra, se hace el simpático, pero en realidad me cae mal. Y otro dirá, a mí me cae bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que yo soy múltiple? No. Entonces los biosociales lo que dicen es que la personalidad es algo que está en el observador, está en el ojo del que mira, y no en la persona. ¿Se entiende? Aquí Maximiliano Flores ha hecho una excelente pregunta, ya la voy a responder, pero antes de entrar a ella, ¿queda clara la diferencia entre la postura biofísica y biosocial? En resumen, ya que queda menos de un minuto y tendremos que hacer un tercer Zoom, con paciencia. La biofísica es que está en la persona adentro, es intrínseco en alguna parte, biosocial es que está en el observador, una manera de clasificar, pero en realidad no es que esté adentro. ¿Bien? Yes. Les mando un nuevo enlace de Zoom. ¡Vamos, Chile!